Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego, te mando un saludo y un gran abrazo de luz. En este canal tratamos sobre espiritualidad, desarrollo personal y meditación. En el video de hoy te voy a contar cómo el entendimiento de que el perdón no es necesario hizo que mi vida cambiara 100%, porque tuve experiencias en donde yo consideraba que tengo que perdonar o la otra persona me hizo algo. Yo sentía que era necesario el perdón porque tenía la idea de que esa persona había hecho algún daño. Pero antes de empezar, quiero que te des cuenta de si ya estás suscrito y si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que voy a estar publicando. Esto es un tema muy importante porque tenemos la idea de que el perdón es necesario, porque tenemos la idea de que nosotros podemos ser heridos. Nuestra realidad, nuestra naturaleza y nuestra esencia nunca puede ser herida. Lo único que se hiere es la idea que tenemos de nosotros mismos, la personalidad, nuestro ego inconsciente. Porque cuando pensamos que solamente somos una personalidad, solamente somos un cuerpo, una mente, pensamos que eso es lo que somos. Y eso que somos puede ser herido emocionalmente o físicamente. Pero cuando tú te das cuenta de este entendimiento, puedes liberarte de preocupaciones innecesarias. O sea, puedes ahorrarte un montón de tiempo pensando que la otra persona, primero, de pronto tiene que pedirte disculpas, o algo tiene que pasar dentro de ti, o algo tiene que pasar afuera para que tú logres ese estado que crees tan necesario, que es el perdón. Y el perdón hacia los otros y el perdón hacia ti mismo. Eso es uno de nuestros grandes bloqueos, y yo pasé por ahí bastante. En los dos sentidos, hacia los demás y hacia mí mismo. ¿Y por qué? Porque otra vez tenía las ideas de alguien más. Cuando iba creciendo, cuando tenía de 0 a 7 años, fui creciendo con mi familia y con las personas que normalmente me la pasaba. Ellos, inconscientemente y sin una intención de hacerme daño, me instalaron esas cosas. O yo más bien solamente veía lo que mi exterior y aprendí a vivir como los demás. Entonces creía que el perdón era necesario, que yo era culpable si hacía ciertas cosas, que no debía hacer otras cosas. Y lo mismo las otras personas. Cuando una persona te hacía algo, esa persona es mala y te ha hecho algún daño. Entonces lo primero es como darse cuenta de que primero no es necesario. Nos aferramos a la idea de que tenemos que perdonar. Pero nosotros creemos eso porque pensamos que podemos ser dañados. Nuestra esencia divina nunca puede ser dañada. Nuestra alma no puede ser herida. Es inmortal y eterna. Lo que puede ser dañado es solamente nuestra imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando entiendes eso, te puedes liberar de la mayoría del dolor porque sabes que tú no puedes ser dañado en tu fuente, en tu base. Lo demás sí puede, le van a pasar, obviamente nos van a pasar experiencias que nos van a producir dolor, ira y tristeza, y eso no tiene nada que ver. Tu alma está viviendo es por la experiencia, por saber qué es dolor, por saber qué es la ira, por saber qué es la tristeza, por poder experimentarlo y no solamente tenerlo como un concepto. ¿Qué pasa? Que cuando tú percibes el dolor, la ira y la tristeza y todas estas cosas que muchas veces pensamos que las otras personas las hicieron o hicieron lo que hicieron para nosotros sentirnos heridos, no puedes ser herido. Nunca puedes ser herido, son solo experiencias y depende mucho de la perspectiva que tú tengas de la experiencia. No la experiencia en sí, la experiencia en sí no tiene ningún significado. La experiencia en sí no tiene ningún significado, es neutral. Solamente llegamos nosotros con nuestros juicios de valores que hemos aprendido, o sea, la base de nuestras decisiones que son nuestras creencias, y estas determinan si cierta experiencia es mala para nosotros o es buena para nosotros. Y lo que pasa es que muchas veces decidimos y esa decisión no viene de nuestro propio juicio, sino de las ideas que hemos adoptado de las demás personas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien es infiel con nosotros, digamos en una relación romántica, nuestra mente o nuestra creencia, que es de otra persona, nos ha dicho o no, nos hace creer que tenemos que primero ponernos bravo y hacer sentir lo mínimo a esa persona, porque es que esa persona no debía hacer eso. Yo le fui fiel, ¿por qué me fui infiel? Todas estas cosas nos ponen a actuar en un papel como si fuéramos víctima, como si primero entendiéramos que la persona es nuestra propiedad y que nosotros somos la propiedad de ella, nada de eso.
No le pertenecemos a nadie y tú no le perteneces a nadie. Y nadie te pertenece, nadie. Ahí empezamos a ver el dolor y el sufrimiento cuando pensamos que una relación, sea la que sea, es lo que nos pertenece. Y muchas veces buscamos en las relaciones cosas que podemos tenerlas nosotros mismos. Buscamos felicidad, buscamos amor, buscamos cariño, y todas esas cosas las buscamos a través de cosas externas, sin saber que todas esas cosas se pueden generar desde el interior. De hecho, cuando tenemos a alguien de pareja y todas estas cosas nos las da o nos las provee porque nuestro ego está como con esa necesidad, las cosas que sentimos las sentimos nosotros, no la otra persona. Solamente que necesitamos un permiso para que esté algo, un objeto, una persona, una sustancia, un viaje, lo que sea externo, para que tú digas, ok, ya me puedo sentir feliz. Pero nada de esto tiene que ver, porque todo lo puedes generar tú. Sin embargo, llega el entendimiento, que es lo que me cambió literalmente, cambiar el perdón, o sea, aferrarse a la idea de que tienes que perdonar a la otra persona, o perdonarte a ti por lo que hiciste, o por lo que le hiciste a alguien, o por lo que no hiciste, perdonarte por, no sé, haber tratado mal a esa persona cuando no se lo merecía. O no se lo merecía, no, sino haberla tratado mal cuando tú tenías una ira o una rabia. Fue solamente un impulso y luego te arrepientes y dices, no, yo fui una persona. Primero de que todo es saber que no debemos juzgarnos por cómo nos sentimos y por lo que, digamos, lo que hicimos. Solamente llegar a esa realización de que lo que hicimos fue un impulso. Ya no podemos hacer nada por cambiar ese acto. Lo único que podemos cambiar es el significado que le damos en el momento presente a esa experiencia en el pasado, para aprender en el presente y no volverlo a repetir en el futuro. Para no volver a reaccionar de la rabia y tratar a alguien solamente porque tienes rabia, o envidia, o celos, o miedo, cualquiera de esas cosas. Ahí se llega naturalmente a la compasión con los demás. Cuando tú dejas de aferrarte a la idea de que tienes que perdonar y empiezas a entender que cada alma o cada persona actúa siempre pensando en lo mejor, digamos que en el beneficio. Y ese beneficio depende del nivel de conciencia de cada persona. Entonces, algo que me ayudó fue eso. Dejar de tener la idea de que yo puedo ser dañado, que Diego puede ser dañado porque es que tú no entiendes que hace 20 años o hace 10 años esa persona me hirió, me fue infiel. Nos fuimos infieles entre los dos. Y todo esto empezó a acumularse y a crecer dentro de cada uno, y al final el rencor era muy grande y al final pensaba que esa persona me hizo esto, entonces yo estoy dañado. Me hizo esto y no puedo olvidarlo porque es que fue muy, muy difícil. Tuve mucho dolor, tuve mucha tristeza, tuve mucha ira y todas estas cosas y no puedo porque es que, ¿sí ven? Eso es una actitud, primero de víctima, porque después te das cuenta de que no puedes ser dañado. Luego entiendes que esa persona hizo lo que hizo según su nivel de conciencia y puedes entender que el dolor y la ira y la tristeza que sintieron hizo que olvidaran su verdadera naturaleza y se comportaran así. Esto puede empezar a liberarte de un montón de peso que has cargado durante todos estos últimos años o la mayoría de tu vida. Muchas personas piensan y se aferran a la idea de que la única forma es que primero de pronto la persona venga a disculparse, o que ellos no tienen la idea de que necesitan perdón y no lo hacen porque piensan que no perdonar es un castigo para el otro. Pero lo único que no hace es no perdonar, porque el perdón no es para otros, el perdón es para ti mismo. Cuando tú no perdonas, tu aura como que se contamina y andas con una energía de que no perdonas, de rencor, no sé qué, y esto lo pueden sentir las demás personas con las que te relacionan. El perdón, cuando tú empiezas a darte cuenta primero de esto, que no necesitas perdón, sino entender que esa persona actuó como actuó, porque eso era lo mejor que conocía en ese momento y tú también actuaste lo mejor que conocías en ese momento. Entonces, no te des tan duro por las cosas que no sabías en ese momento y la otra persona le pasa igual. Los dos hicieron lo mejor que podían. Y cuando entiendes esto, naturalmente tienes compasión. Déjame un comentario si has entendido todo lo que he dicho hasta este momento. Déjame un comentario si te ha pasado algo en donde tú consideres y te aferres a la idea de que tienes que perdonar para ser libre. Porque los estoy leyendo. Algo súper importante es
que cada alma se une a otra alma precisamente para aprender. Y que ninguna relación, ningún encuentro es casualidad o accidente. Incluso los que muchas veces consideramos muy difíciles o que salimos muy heridos, todas estas cosas vienen a ayudarnos a nuestra conciencia, a evolucionar. ¿Qué pasa? Cuando no somos conscientes y pensamos que la vida es una lucha y que las cosas que nos pasan son un castigo, pues vas a primero a creer que puedes ser dañado porque te consideras solamente una personalidad. Unas actitudes, unos comportamientos, unas emociones, te consideras solamente el disfraz y no reconocemos que somos un alma, esencia divina, un ser ilimitado espiritual divino. Una individualización de Dios siendo humano. Y que no podemos ser dañados, pero si te ves de la otra manera, la vida va a parecer que te sucede a ti en lugar de tú ser la fuente de lo que ves afuera. Y que cada relación, cada encuentro con cualquier cosa es perfecto y ocurre en el momento perfecto para que tú seas consciente, cada vez más consciente. Porque muchas veces nosotros necesitamos el dolor para empezar a ser más conscientes, porque lo cómodo nos mantiene siempre igual y el dolor nos hace coger conciencia. Eso fue lo que yo hice. Yo tuve una relación de 4 años y la tuve a los 16 y yo era, digamos, muy inocente y literalmente me fui con toda, así como dicen. Me fui con toda porque esa persona fue muy especial, es muy especial y siempre lo va a ser. Y la relación fue genial, o sea, todos esos 4 años aprendimos muchas cosas. Y ahorita le doy gracias a la vida por haberme mostrado en ese momento preciso y no después ni antes, sino que yo era el momento preciso. Habíamos hecho un acuerdo entre esas almas, todas las almas. No hay accidentes ni casualidades. Entonces, la relación fue genial. Y como todas las relaciones, hay cosas, situaciones que tienen que resolverse, discusiones o conflictos. O sea, pensar que una relación no va a tener conflictos es irreal. Los conflictos están ahí para hacer a las 2 personas, o a las 3 o a las 4 personas de la relación, que sean más conscientes. Sin embargo, tú cuando estás pasando por esas etapas, tú no lo ves. No es la misma persona que entra en el laberinto que la que sale. Cuando tú estás en el laberinto, haciendo una analogía para esa experiencia súper complicada, pensando que esa persona te odió, sea lo que te haya hecho, incluso abuso físico. Tú no puedes ver, digamos, que la recompensa que vas a poder experimentar si ves la lección que trae. Porque no puedes ver la lección que trae ninguna relación si siempre consideras que eres una víctima, que las personas te hacen daño, que las personas hicieron esto y que ahora tienes que cargar esto durante toda tu vida hasta que mueras, sin saber que llegó a ti para aprender, para recordar y para ser más consciente. Pasaron esos 4 años y empezaron a aparecer muchos conflictos. Y al final decidimos separarnos. Pero yo aún sentía ese rencor y no podía soltarlo porque me había aferrado a la idea de que primero yo era víctima y que esta persona se aprovechó de mí, esta persona nunca valoró lo que yo le di. Todo mi esfuerzo fue en vano. Yo decía, nunca vuelvo a amar así porque es que míralo cómo salí herido. Nunca vuelvo a amar así. No quiero enamorarme. El amor es una no sé qué. Todas estas ideas salían primero de la creencia o de la noción que yo podía ser herido. Entonces, yo creo que proporcionalmente me tomó, si duró 4 años, me tomó 1 año poder entender eso. Y gracias a ese dolor tan profundo que sentí, y entender que el dolor y la tristeza y la ira que también sintió esa persona en ese momento, y que hizo que se comportara de esa manera, me hace liberarme. Porque no tengo que perdonar. Perdonar es cuando tú piensas que alguien hizo un daño, perpetró un daño en ti, en tu vida, y que es irreparable. Cuando sueltas esa idea solamente ves la situación muy neutral y entiendes que esa persona actuó como actuó porque tenía su nivel de conciencia y tú actuaste como actuaste porque tenías ese nivel de conciencia. Entonces terminamos súper mal. O sea, ese rencor se construyó y a medida que iba pasando el tiempo, cada vez menos iba sintiendo esa emoción tan fuerte, porque empecé a darme cuenta de que no soy víctima y que las relaciones que nos encontramos o las que tenemos vienen para nuestra evolución, para ayudarnos a entender mejor
quiénes somos y cómo queremos actuar frente a estas relaciones y qué es lo que queremos o no en una relación. Y esto naturalmente te va a empezar a ver con compasión a todas las demás personas, a todas las personas. No vas a juzgar las personas, lo que hacen las personas, y eso no quiere decir que no, o sea, aceptes el trato, el maltrato de una persona, no quiere decir eso. Solamente puedes ver lo que está detrás de la acción que está haciendo esa persona. Por ejemplo, si una persona actúa con rabia, puedes entender que la rabia no es él. La rabia se produce porque hay algo dentro de él que el dolor probablemente, ira o tristeza hace que actúe con rabia. Entonces tú naturalmente sabes que no tiene nada que ver contigo y que la persona que está actuando así es la que tiene la causa de esa rabia. La rabia en sí no es ella. Ella ha olvidado quién es, su divinidad, un ser totalmente amor, compasión, entendimiento, alegría, felicidad, gratitud, paz. Lo ha olvidado y ha dejado que esa emoción tome parte de él. Entonces tú lo ves como, ok, yo entiendo por qué actúas así, yo entiendo por qué comentas cosas que pareces que son la realidad. Pero yo entiendo que piensas así porque estás viendo los medios de comunicación, estás viendo lo mismo que está viendo todo el mundo. Yo entiendo, por eso no... Y es difícil, obviamente, porque nos han enseñado a criticar a las personas cuando hacen algo que no nos parece. Y tratamos de buscar culpas. Todas estas cosas son aprendidas. Es que tú eres el culpable. Mira, yo me siento así porque es que tú eres el culpable. Lo que tú hiciste, no. Tú te sientes así según cómo percibas las situaciones. No por lo que la otra persona hace o deja de hacer, o dice, o deja de decir. Ninguna situación es mala o buena. La situación llega sin ningún significado y según tus creencias y tus definiciones, tú le das el significado a esa relación o a esa situación. Entonces podemos cambiar ese significado, porque cuando cambiamos del perdón al entendimiento, nos empezamos a liberar y empezamos a tener compasión por esa persona. Yo entiendo por qué actuaste así. Empezamos a limpiar nuestro campo electromagnético, porque cuando no perdonamos, como les decía, nuestra aura se vuelve cada vez más pesada y cargamos cosas innecesarias en nuestra aura o en nuestra energía. Y al momento de que dejamos de ver o aferrarnos a la idea del perdón y entender, empezamos a liberarnos y también liberamos a la otra persona de todo lo que pasó y también, o sea, indirectamente le damos a la persona que para que tome ese mismo paso y ella también entienda que como, oh sí, tenía que pasar. Esto me hizo más fuerte. Esto me hizo traer la atención que tenía hacia afuera y empezar a construir el amor desde adentro. No tratar de que la otra persona me supliera el amor que necesito, sino yo voy a construirlo. Primero tengo que amarme a mí. Esto me tomó tiempo y después el rencor que tenía por esa persona empezó a verse más bien como gratitud y agradecimiento y entendimiento. Después nos veíamos y era normal. Era normal, obviamente como que las primeras veces que nos vimos después de que terminamos fue como súper difícil porque sentíamos todavía que teníamos rencor y que habíamos considerado que estas cosas nos habían dejado una huella dentro de nosotros. Pero después cada vez más fuimos creciendo los dos por cada lado y nos vimos y fue todo normal. Fue muy genial, de hecho comimos, fue súper normal. Y nos despedimos y yo decía, bueno, yo literalmente entiendo que lo que pasó y todo ese dolor y la ira y la tristeza que sentí y esas ganas de morir porque literalmente, o sea, hasta tenía pensamientos suicidas porque mi vida no valía nada sin esa persona y todas estas cosas. Ahora lo veo es como una bendición. Todo eso me empezó a hacer consciente. Entonces pasar del perdón al entendimiento puede hacer que las cosas que tú consideras que te han hecho o el daño que te han hecho las demás personas, al final no sea daño. Y obviamente, hay muchas personas, yo perdono pero no olvido, o yo entiendo pero no olvido. No, al final déjalo ir. Suelta, libera el pasado. Cambia la percepción que tienes del pasado modificando la definición que le das ahorita. Míralo como una oportunidad para crecer, no como una carga y que algo que tengas que llevar siempre porque, oh no, soy víctima. ¿Hasta cuándo vas a ser víctima? Agrupa todas las cosas malas que te han pasado y date cuenta de que no eran malas, sino que esas cosas malas tenían que pasar para que tú fueras más consciente. Y al final no buscar culpas afuera. Y empezar a entender.
empezar a entender. Entonces, espero te haya servido este video, espero te haya ayudado. Déjame un comentario si te ayudó, déjame un comentario si te ha pasado esto, o si estás pasando en este momento por esto. Entonces, no siendo más, suscríbete a este canal si no lo has hecho aún, activa las notificaciones, la campanita esa, que todo el mundo, todos los youtubers dicen, activa la campanita, pero es la única forma que YouTube tiene para que avise cuando yo publico un video. ¿Ok? Entonces te mando un saludo, un gran abrazo de luz, sígueme en las demás redes y nos veremos en el próximo video. Adiós y recuerda, cambio interno conectado a lo externo.